En Arequipa, Carlos es bien conocido porque los últimos 9 años ha estado como director del colegio algunos años, superior de la comunidad y también coordinador de la plataforma. Y ahora todavía sigue siendo superior de la comunidad religiosa de Arequipa, pero desde Tacna. Entonces, aunque en la distancia, pues sigue presente. Antes del destino de Arequipa, como ustedes saben, Carlos ha desempeñado responsabilidades importantes en la provincia del Perú. Fue por lo menos, creo que 16 años maestro de novicios y luego durante 6 años, del 2003 al 2009, fue superior provincial. Entonces conoce muy bien la provincia, conoce muy bien a los jesuitas y laicos que configuramos este cuerpo apostólico. Pero yo también de Carlos quiero decir que sus primeros años de pastoral en Perú fueron en la parroquia de Burcos, en Quispicancha, unos 50 kilómetros al sur de Cusco, y creo que eso siempre le ha marcado, ese contacto con el mundo andino, con los pobres. Todavía pues sigue hablando su quechua, al que le tiene gran cariño, y creo que Carlos nunca has perdido el cariño por esa gente y eso te ha acompañado, ese cariño por el mundo andino y por los pobres. Creo que te ha acompañado siempre y siempre le ha dado un acento a todo lo que has hecho en la compañía. Y entonces nada más, agradecer de nuevo tu presencia, el tiempo que has dedicado a preparar esta charla y a compartir con nosotros. Entonces, adelante, te cedo la palabra para que compartas tu reflexión de un gran experto también en ejercicios espirituales y en espiritualidad ignaciana. Gracias, Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Primero, gracias por la invitación a tener esta charla con gente tan querida, ¿no? Veo tantos rostros queridos, tantos rostros que me hacen recordar pues mi tiempo de Arequipa y la verdad es que me siento así como tocado, tocado porque pues gracias a Dios ahora tenemos estas oportunidades que realmente superan cualquier cosa que nosotros hayamos hecho o sentido antes. Entonces esto, voy a comenzar con mi charla introduciendo el tema del aniversario ignaciano. Este año ignaciano, que vamos a conmemorar dentro de unos días, lo que conmemora son dos hechos relevantes de la vida de Ignacio. El primero es el que definió, podríamos decir, el que marcó su vida. Celebramos el 5º centenario de su conversión, de la herida que sufrió en la defensa de la fortaleza de Pamplona, de su traslado a Loyola y del proceso de conversión que se inició allí. El otro aniversario es el 4º centenario de su canonización, que tuvo lugar el 12 de marzo de 1622. Él fue canonizado junto con San Francisco Javier, con Santa Teresa de Jesús, con San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Entonces, son dos aniversarios que tienen un hilo conductor, uno depende del otro. La canonización depende de lo que fue esa vida de Ignacio, que comienza con la conversión y que va transcurriendo a lo largo de toda su vida en un proceso permanente de conversión. Si conocemos un poco la vida de Ignacio, nos daremos cuenta que siempre está en camino, siempre está acercándose más y más a Dios. En su diario espiritual, que es muy poco conocido, pero que es un fajo de papeles que se conservó, no sabemos por qué, porque él destruyó todo lo que había escrito para él personalmente. Ahí en el diario espiritual vemos la experiencia o las experiencias místicas que tuvo este buen vasco
en toda su vida. Nos hablan de esa conversión permanente. El año ignaciano, entonces, correrá desde el 20 de mayo del mes próximo hasta el 31 de julio del 2022, el día de San Ignacio. Y la fecha central de este aniversario ignaciano será el 12 de marzo del 2022, que es cuando celebramos el cuarto centenario de su canonización. La conversión de Íñigo ocurrió en un momento muy especial de su vida. Voy a detenerme un poquito en este hecho, que es, digamos, el central de este aniversario ignaciano. Conocemos muy poco de la vida de el Íñigo niño y joven. Sí sabemos que era el menor de 13 hermanos, que vivió en Loyola, en la casa solariega de la familia, en el valle del río Urola, ese valle que es muy hermoso, que está rodeado de mucha vegetación, de muchos bosques, de pequeños valles que corren hacia el Urola, y él pertenecía a una familia vasca acomodada. Eran hidalgos, pequeños propietarios, vasallos de los reyes castellanos, siempre dispuestos a servirles en sus frecuentes guerras, en sus intereses de todo tipo. Los esforzados vascos y sus banderías, sus grupos de poder, vivían siempre enfrentados y ensarzados en pequeños litigios y peleas provincianas. Íñigo se movió en ese ambiente aproximadamente hasta los 14 años. Casi todos sus hermanos se diseminaron por un lado y otro de España y de las Américas. Como ustedes saben, en el País Vasco, bueno, no sé si lo sabrán, pero yo se lo voy a decir, en el País Vasco había solamente un heredero, el hijo mayor, y los demás solamente recibían la herencia legítima. Entonces, todos los hijos de familia se iban fuera. Por eso en América Latina hay tanto apellido vasco, porque migraron por España y migraron hacia América, sobre todo hacia América. Aquí en Perú, en Arequipa, por ejemplo, y en Ayacucho, en todos los sitios donde yo he estado, hay innumerables apellidos vascos. ¿Por qué? Porque tenían que salir, no podían quedarse en su tierra porque se morirían de hambre. Entonces, eso es lo que pasó a los hermanos de Íñigo. Y como, volviendo otra vez al hilo, a Íñigo le tocó, por el azar, por la providencia, le tocó ser elegido entre los hermanos que quedaban en Loyola para ir a Castilla, a la casa de unos parientes lejanos de Ignacio que tenían una gran posición económica y social. Esa fue la gran oportunidad de su vida. El alto funcionario de la corte de los Reyes Católicos, don Juan Velázquez de Cuéllar, se comprometió a formar, a educar a uno de sus hijos. Y fue Íñigo al que le tocó la suerte de ir a Arévalo. Arévalo era la villa donde vivían estos señores que tenían un gran influjo en la corte de los Reyes Católicos. A Íñigo le tocó vivir en la casa, en el castillo o en el palacio donde vivió su juventud, su infancia y su juventud, Isabel la Católica.
y donde murió su madre, la madre de Isabel la Católica. Entonces, era un palacio rodeado de mucha riqueza, de mucha lumbre, donde abundaba todo. La familia Velázquez de Cuéllar era una familia numerosa que también adoptó a Íñigo como a uno más de sus hijos. E Íñigo hizo la vida entre esta familia rica y poderosa de Castilla. Para Íñigo, la experiencia de estar lejos de su tierra, de su cultura, de su clima, de sus paisajes, pues debió ser bastante chocante, bastante difícil. Pasar de una pequeña casa, de un caserío pequeño, a una villa cortesana. Debió ser fuerte y quizá estos cambios influyeron en que él fuera un hombre muy introvertido, un hombre que analizaba, que veía y entraba dentro de sí y se dedicaba mucho tiempo a examinarse, a ver lo que pasaba por sus adentros. En esa villa castellana, en Arévalo, en ese palacio, Íñigo aprendió a moverse y desenvolverse entre gente importante de la corte española. Sin duda conoció a los reyes católicos, conoció a la que sería luego la reina de España, pero que no llegó a gobernar, a Juana llamada la Loca, a sus hijos, asistió a eventos importantes en la corte de Castilla y pasaban por allá, por Arévalo, pues también multitud de funcionarios públicos. El señor Juan Velázquez de Cuéllar era como, podríamos decir, hoy lo equivalente a un ministro o al ministro de Finanzas. Era el contador mayor del reino. En ese ambiente de la nobleza castellana, Íñigo poco a poco se fue integrando y entrando en su dinámica. Actividades, viajes, encomiendas de todo tipo. Sigue la formación de los hijos de la familia, con ellos pues se divierte, juega y también aprende. Tienen sus instructores, sus preceptores y Íñigo va también introduciéndose en el, digamos, en el oficio de don Juan Velázquez de Cuéllar. Y por eso él dice de él mismo que era un buen escribano. El escribano en aquel tiempo era una especie de funcionario público a quien se le confiaban diversos oficios dentro de lo que era la administración pública de Castilla. Eso, desde luego, le sirvió muchísimo luego a Ignacio en la compañía, porque Ignacio, sus cartas, las constituciones de la compañía, los grandes documentos de la compañía los trabajó él, porque había aprendido, había hecho como todos unos cursos ahí prácticos en Arévalo, en el palacio de los Velázquez de Cuéllar. Desde 1506 hasta el 1517, Íñigo vivió en Arévalo, 11 años. O sea que es un tiempo muy largo y un tiempo en el que pasó de ser un adolescente a ser un joven, ya un joven adulto, podríamos decir hoy. En el 1517, cuando Íñigo deja Arévalo
porque su tutor, su protector, Juan Velázquez de Cuéllar, cae en desgracia del rey Carlos I. Carlos I no conocía mucho a Velázquez de Cuéllar, él venía de Flandes, había nacido allá en los Países Bajos y cuando llegó a España llegó rodeado de gente belga. Él nació en Nantes y prácticamente le quiso, o no le quiso, desheredó o le quitó el Palacio de Arévalo, que era de propiedad de los reyes, pero prácticamente se lo habían cedido a él, se lo quitó para dárselo a la segunda esposa de Fernando el Católico. Velázquez de Cuéllar, animado por los comuneros, porque en esta época, de 1517 a 1520, no estoy tan bien de las fechas, pero se da en España una revuelta contra Carlos I que se llama la levantamiento de los comuneros de Castilla. Y ahí se arrimó Juan Velázquez de Cuéllar, animado por gente importante que le decían que tenía que rebelarse. Se rebeló contra Carlos I y, por supuesto, pues Carlos I lo derrotó rápidamente y este buen hombre cayó en desgracia y murió en el 1517 desterrado, arruinado y con una depresión muy grande. Para Ignacio, este acontecimiento supuso algo muy fuerte porque esta familia se había constituido como su segunda familia. La esposa de Velázquez de Cuéllar, doña María de Guevara, le ofreció un trabajo donde otro pariente, el duque de Nájera, y es allí donde Ignacio estará desde el 1517 hasta que es herido en Pamplona en 1521. Con el duque de Nájera, Ignacio pues ya, digamos, pone en práctica también todo lo que ha aprendido en Arévalo, en la casa de los Velázquez de Cuéllar, y se hace un hombre de confianza de este duque de Nájera, que a su vez era virrey de Navarra. Y Navarra tiene como capital Pamplona, que es donde va a ocurrir el desastre. Entonces, el duque de Nájera le confía varias misiones a Ignacio, es hombre de confianza, participa en en la guerra de los comuneros también llega allí a Nájera y Ignacio participa en la rebelión para deponer a los comuneros. Él no acepta el botín. Después le envían a una misión para pacificar a sus paisanos en Guipúzcoa y cumple muy bien su misión. Y en 1521, ante la amenaza de la invasión de los franceses para volver a conquistar el reino de Navarra, pues el virrey le manda allá. Ignacio va a Pamplona, el virrey sale de ahí porque tiene que conseguir ejércitos para defender el reino de Navarra y quedan en la fortaleza de Pamplona un grupo no muy numeroso de gente y mal armado. Entonces, los franceses le piden a los defensores de Navarra, les piden que claudiquen, que se rindan, porque están en unas condiciones muy inferiores a los de ellos. Pero Ignacio no quiere rendirse, y no solamente no quiere rendirse él, sino que hace que todos los que están en la fortaleza
quieran defenderla, no quieren dejarla de lado. Entonces, ahí se da esa herida de una bombarda y esa bombarda le pasa por entre las dos piernas y queda convaleciente. De Pamplona, donde recibe ese impacto de bala, lo trasladan a Loyola. Allí en Loyola recibe los cuidados de los médicos muy primitivos en aquel tiempo. Le cuida de una manera muy especial la esposa de su hermano mayor, Magdalena de Araoz, que es una mujer muy buena, a quien Ignacio tiene mucho cariño. Hay varias cartas dirigidas a ella. Y Ignacio en Loyola está convaleciente, tiene varias operaciones. Para él sufrir esa herida fue algo tremendo porque le dejaba mal parado, había perdido su prestancia, su elegancia, le había quedado un bulto en la rodilla que le afeaba, y entonces se hizo hacer varias operaciones que él mismo dice que fueron unas carnicerías las que hicieron con su pierna. Estuvo a punto de morirse y ya cuando mejora y tiene que quedarse convaleciente por varios meses, le pide a su cuñada que le traiga libros de caballerías para entretenerse, porque está muy aburrido. Magdalena, en vez de llevarle libros de caballerías, le llevó una vida de Cristo y vidas de santos. Los autores piensan que sí había libros de caballerías en Loyola y piensan que Magdalena dijo, no, lo que necesita es acercarse a Dios, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar con él, si tiene una infección, si se va a morir, eso es lo que piensan. Él dice en la autobiografía que dieron estas vidas de santos porque no había otros libros, pero parece que sí había. Por lo menos es lo que piensan, porque eran libros muy utilizados, los libros de caballerías. Y Ignacio era muy aficionado a ellos. Él era el prototipo de un caballero medieval, porque, digamos, él vive precisamente a caballo entre el medievo y la edad moderna. Nos dice el mismo Ignacio en su autobiografía que se fue dando una mudanza en él. A medida que iba leyendo estos libros, le iban haciendo mella, le iban haciendo pensar. Aquí es donde aparece por primera vez el discernimiento. Se da cuenta que hay unos pensamientos que le dan alegría, que le dan paz, que le dan consolación, y otros pensamientos que también le dan alegría cuando piensa en casarse con una señora que no era ni marquesa ni duquesa, sino que era mucho más. Y entonces ahí se siente alegre, pero luego cuando pasa el primer momento siente como una desazón, siente que eso no le llena. Es a partir de ahí que Ignacio va, como él comenta, va experimentando una mudanza dentro de sí. Va viendo que las cosas de Dios le jalan más que las cosas de este mundo. Y decide hacer la aventura que habían hecho muchos santos de los que leyó su vida. Es decir, decidió ir a Jerusalén, decidió ir a Tierra Santa, hacerse peregrino.
y lo hace, lo cumple. Carlos, te quedaste congelado en lo de Jerusalén. Sí, bueno, pues eso, gracias. Decidió ir a Jerusalén, a Tierra Santa, y no comunicó a su familia esa decisión, porque pensaba que iban a tenerle por un loco. Y más bien salió de casa todavía acompañado por uno de sus diocesano, y que había sido amigo de farras y amigo de no de muy buenas costumbres. Entonces con él se va hacia Barcelona, porque él tenía la idea desde Barcelona tomar un barco hasta Roma, y en Roma había que pedir permiso al Papa para viajar a Jerusalén. Entonces Íñigo se pone en camino y se encuentra en Aránzazu. Aránzazu es un santuario que está en Vizcaya, no, en Guipúzcoa, y allí, según la tradición, hizo veló las armas ante Nuestra Señora, cosa que va a ser también luego en Montserrat, y dicen, Ignacio no dice nada, pero parece que él habló de haber hecho allá en Aránzazu voto de castidad, porque pues era muy, según comenta él, era muy o bastante mujeriego, era un poco desordenado en sus afectos. Entonces parece que ahí veía que era una de sus debilidades más grandes, y entonces hizo ese voto de castidad y siguió su camino hacia Montserrat. Llega a Montserrat y lo primero que hace allá en Montserrat es preparar una confesión general, una confesión de toda su vida. Para eso le dan un libro que va a influir bastante en él, según comentan todos. Es un ejercitatorio, es un título muy grande, pero de ahí parece que se inspira Ignacio en el título de los ejercicios espirituales. Se confiesa, está 3 días confesándose, imagínense, hace como una especie de recorrido de toda su vida, y después de esa confesión larga, la víspera de Nuestra Señora de la Anunciación, el 24 de marzo, del 24 al 25, hace en Montserrat la vela ante la Moreneta, ante la Virgen de Montserrat, y deja allí su espada, deja allí algunas cosas. Después de hacer esta vigilia, esta vela, como una especie de vela de armas, que es lo que hacían los nobles a sus amadas, pues Ignacio se convierte en pobre de un momento a otro, de ir vestido con los vestidos de un gentilhombre, elegante, pulido, como le gustaba a él, cambia y se pone ropas de mendigo y se convierte en un mendigo. Y va a vivir como mendigo un montón de años, desde este 1522 hasta 1538, que piensa ir con sus compañeros a Jerusalén. Todo ese tiempo vive de limosnas, vive pidiendo limosnas y vive como un pobre. De Montserrat baja
a Manresa, con la idea de continuar hacia Barcelona. Pero se queda en Manresa prácticamente un año, un poco menos de un año. En esta pequeña ciudad catalana es donde vivirá los momentos más conmovedores, podríamos decir, de su vida espiritual. Es donde esa conversión que comenzó en Loyola se consolida y se hace una conversión mucho más seria, mucho más profunda. Antes había visto su cambio como una especie de comparación. Si San Francisco hizo esto, yo voy a hacerlo también. Está como podríamos decir, poniendo la santidad como una meta mundana, como algo, como una exigencia de eso que él quería y buscaba, ser lo mejor, ser el mejor hombre, ser el mejor, aquí lo mismo, ser el mejor creyente, pero para engordar su ego, podríamos decir. Realmente no había entendido qué es la vida cristiana hasta ese momento de Manresa. Ahí en Manresa vive la experiencia que luego le llevará ahí mismo a comenzar la redacción de los ejercicios espirituales en los que recoge lo que él va experimentando allí. Íñigo es un hombre muy conectado con su mundo interior, con sus movimientos internos, con sus emociones, con sus sentimientos, con todo aquello que se mueve en su interior. Y todo eso lo va analizando, mira si es positivo, si va en la línea que Dios le pide, o si al revés, es algo que le quiere desviar de su camino. Por eso, ahí en Manresa comienza a escribir los ejercicios espirituales. Va captando la obra que el Señor realiza en él y se da cuenta que lo que él está viviendo puede también servir a los demás. La experiencia que él vive, él se imagina que efectivamente puede ser buena para otros. Y por eso comienza a sistematizarla y comienza a trabajarla. Los ejercicios espirituales, Ignacio los estuvo trabajando desde Manresa hasta que fueron aprobados en 1500, creo que fue en 1550, por ahí, no tengo la fecha fija, pero él siguió corrigiéndolos y aumentando. Cuando uno lee el tema de los textos de los ejercicios, te van poniendo todas las correcciones que fue haciendo en todo el tiempo. Entonces, en Manresa es donde vivió unos momentos de intimidad con el Señor impresionantes. Y tuvo una experiencia de escrúpulos de las más espantosas que casi le llevan al suicidio. También tuvo experiencias místicas de la que dan fe sobre todo los testigos para su beatificación. Cuando se inició el proceso de beatificación, pues llegaron por Manresa, por los sitios donde vivió Ignacio, llegaron muchos para investigar su vida. Y todo eso está recogido en unos tomos, los Monumenta Ignaciana, y son interesantísimos porque ahí hay muchísimos datos de la vida de Ignacio que ahora no tengo tiempo de recordárselos, pero que son muy interesantes. Entonces, es en Manresa también donde tiene la experiencia grande y maravillosa que él llamó la ilustración del Cardoner. El Cardoner es el río que pasa por Manresa, e Ignacio, que le gustaba contemplar la naturaleza, se identificaba mucho con la naturaleza, con las plantas, con las flores, con el firmamento. Entonces, mientras contemplaba el río Cardoner,
experimentó una iluminación que él dice que le renovó por completo, que veía todas las cosas nuevas, veía todo como a través de la mirada de Dios. No solo acerca de las cosas espirituales, acerca de las cosas de Dios, sino también acerca de las cosas de las letras, de las ciencias, de la naturaleza. Todo iluminado por la presencia de Dios. Él decía, él afirmaba que juntando todas las gracias que había recibido en su vida, no se igualaban con la que había recibido en aquella iluminación del Cardoner. Entonces, después de hablar de este proceso de conversión de Ignacio, que como les comentaba antes, duró toda su vida, vamos a centrarnos un ratito en lo que el Padre General nos ha ido pidiendo para este año ignaciano. El Padre Arturo Sosa nos ha escrito a todos los ignacianos, a ustedes y a nosotros, a los que queremos y buscamos su espiritualidad. Nos ha propuesto un camino de cambio, de conversión, un camino concreto, y es el que conozcamos y tratemos de asimilar las preferencias apostólicas universales que el Papa Francisco ha aprobado para la Compañía de Jesús y para todos los ignacianos. Con motivo de estos centenarios, se nos vuelve a invitar a que vayamos conociendo mejor estas preferencias y sobre todo que las veamos como ese camino de conversión que se nos propone en este año ignaciano. Es un camino de conversión, de renovación de nuestra vocación de servicio, de búsqueda incesante, de acercamiento e intimidad con nuestro Creador y Señor. La primera de las preferencias se encamina por ahí. Es una invitación a vivir en cercanía con el Señor, comunicándonos confiadamente a Él, renovando la gracia de sentirnos sus amigos, buscando constantemente su voluntad, su querer sobre nosotros, para conocerlo más y mejor, para amarlo también más. Por ahí va esta primera preferencia de las 4 que nos propone la compañía a todos los que queremos vivir en este ambiente ignaciano de conversión. Entonces, la primera preferencia, un llamado a vivir más cerca del Señor, una invitación a que seamos evangelizadores, a que ayudemos a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas a las que tratamos, a que se acerquen y vivan en comunión con el Señor. Es una invitación también a que todos podamos hacer la experiencia de los ejercicios espirituales en sus diversas modalidades. Como saben ustedes, se pueden hacer ejercicios espirituales de todo tipo, más largos, más cortos, encerrados en una casa de retiro o en la casa. Entonces, hacer esa experiencia. Y esta misma experiencia de encuentro con Dios nos va a llevar como a Ignacio a encontrarnos con los pobres. Ignacio se convierte y lo primero que hace es hacerse pobre de corazón, y no solamente de corazón, sino hacerse pobre realmente, porque se convierte en un mendigo. A nosotros no nos pide el Señor, creo yo, alguno de repente nos lo pide, pero no nos pide llegar a esos extremos, pero sí se nos pide que escuchemos el grito de los pobres, que nos pongamos a su lado, que junto a ellos busquemos caminos de liberación, propuestas para que alcancen y vivan con la dignidad que nos ha dado a todos nuestro Creador y Señor.
Un llamado a vivir cerca de los pobres, a acompañarlos, a optar por una vida sencilla y, si no pobre, pero sí una vida frugal, sobria, contracultural. Es decir, tenemos que salir con alegría de este mundo del consumismo en que estamos metidos, porque la sociedad de consumo es una sociedad que lleva a destruir nuestra vida. Y entonces tenemos que tratar de salir de ahí. La vida en pobreza nos pide una conversión profunda, un llamado personal a acercarnos más y más a los pobres, a su amplio y dilatado mundo. En estos tiempos de pandemia, que ha llevado a que tengamos más empobrecidos, más relegados que nunca, el llamado del Señor es más claro que otras veces. Nos dice, como les dijo a los discípulos, denles ustedes de comer, preocúpense de atender a los necesitados. La pobreza, tal como la viven muchos millones en el Perú y en el mundo, es un escándalo enorme en este mundo en el que vivimos, en el que hay abundancia de todo, en el que sobra de todo, en el que se desperdician tanta riqueza, tantos alimentos. Cuando Íñigo se convierte, se hace pobre, se despoja de todo y se hace uno de tantos mendigos como había en ese tiempo y como hay ahora. Entonces, tendríamos que preguntarnos a qué me llama el Señor en este tiempo, a mí en concreto. ¿Cómo quiere que viva yo esta dimensión de la vida humana, la dimensión de la pobreza? Y no solamente la dimensión de la pobreza personal, sino cómo y qué puedo hacer para oponerme a la pobreza estructural. Porque vivimos en un mundo estructurado en clases sociales, los que más tienen y los que no tienen nada. Y luchar contra la pobreza debería ser algo que a todos nos ataña, que todos nos comprometamos a luchar contra la pobreza. En un mundo donde debería de haber desaparecido ya, tenemos de personas que viven pobremente, que viven con lo mínimo. Necesitamos entonces pedirle a Dios y comprometernos nosotros con el Papa Francisco para que esas 3 T's de las que habla, tierra, techo y trabajo, se hagan posible en medio de nuestra sociedad. Eso para que los niños y los jóvenes encuentren su lugar en el que puedan vivir y crecer dignamente. Y por eso esta segunda preferencia de la pobreza nos lleva a la tercera. Y la tercera, que es acompañar, estar al lado de los jóvenes, no para convertirnos en sus maestros, sino para aprender de ellos, porque ellos están mucho más cerca de este mundo cambiante, de este cambio de época en el que vivimos, para aprender y también para ofrecernos a que si en algo los podemos ayudar, lo hagamos con generosidad y disponibilidad. Tenemos que valorar el mundo juvenil. A veces hablamos mal de los jóvenes, generalizamos sus actitudes y los ponemos a todos por el mismo rasante, cuando hay jóvenes excelentes, jóvenes buenos y jóvenes a quienes tenemos que ayudar a encontrar el sentido de su vida. Y eso lo podemos hacer nosotros, que tenemos más experiencia, pero no hacerlo desde arriba, sino poniéndonos a su nivel, poniéndonos y tratándolos de una manera horizontal. Tenemos entonces como
el deseo, tenemos que acrecentar el deseo de acompañar más y mejor a los millones de jóvenes que andan, digamos, que son el colectivo que más está sufriendo todas las crisis que hemos ido viviendo en estos últimos años. La crisis del 2008, la crisis ahora de la pandemia, son los que más dificultades encuentran para buscar trabajo y para tener trabajo. Y cuando encuentran trabajo suelen ser trabajos poco remunerados, trabajos donde no se valora su preparación. Necesitamos entonces estar cerca de los jóvenes, tratar de apoyarlos, tratar de ponernos a su lado y tratar de que puedan labrarse un futuro mejor que el que tienen ahora. Y en ese sentido, esta preferencia cuarta de los jóvenes se une también con la preferencia cuarta de cuidar la casa común, porque en el cuidado de la naturaleza se podrían encontrar millones y millones de puestos de trabajo. Necesitamos darnos cuenta que esta naturaleza que se está degradando, que está perdiendo tantos elementos de esa rica biodiversidad que hay en el mundo, en este mundo en el que realmente estamos haciendo barbaridad y media, necesitaríamos crear posibilidades de trabajo y posibilidades de crear como un muro de contención a las barbaridades que hemos ido haciendo. Vemos cómo esta naturaleza nuestra ya está sufriendo dolores de parto. Huracanes, tormentas, inundaciones cada vez más frecuentes. La naturaleza está diciéndonos que ya no soporta nuestra presencia en ella. Y vuelvo a repetir, sería importante que hagamos algo para que esta realidad revierta y demos posibilidad a los que vienen detrás de nosotros a que el mundo que tenemos no siga en esa pendiente de destrucción. Si no, las catástrofes y las calamidades se van a seguir multiplicando. Tenemos que mirar a nuestro alrededor. El Papa Francisco habla de una conversión ecológica. Y la conversión ecológica es convertirnos a cuidar la naturaleza. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para consumir menos productos tóxicos, para consumir menos plásticos, para dejar de inundar los océanos de plásticos, de materias de todo tipo? Ahora todas las cuestiones tecnológicas, todas las computadoras, todo ese mundo de la tecnología que está dañando seriamente la naturaleza. ¿Cómo comenzar por nosotros, a pensar en un mundo más ecológico, un mundo donde la naturaleza se respete? Tenemos que plantar árboles, tenemos que tratar de no consumir tantos plásticos, tantas cosas como hacemos. Vamos entonces a preguntarnos cómo podríamos hacer para vivir cada uno de nosotros con intensidad estas preferencias apostólicas universales. ¿Cómo podemos afrontar la problemática que nos ponen delante?
¿Cómo hacer para que la cercanía con Dios la vayamos construyendo y llevando a los demás? ¿Cómo podemos llevar a un Dios bondadoso, a un Dios que nos ama incondicionalmente, a un Dios que nos quiere, que quiere el bien de la humanidad? ¿Cómo podemos hacerlo creíble cuando muchas veces los ricos, los que vivimos mejor, somos los que maltratamos a las personas, maltratamos a la naturaleza y hacemos las cosas, podríamos decir, las cosas que van en contra de estas preferencias? Nuestro testimonio a veces se convierte en antitestimonio. Tenemos que preguntarnos qué hacer para que vivamos más cerca cada vez del Señor y para que al mismo tiempo seamos más responsables con este mundo que se nos ha regalado y que necesitamos cuidarlo más, atenderlo más. ¿Qué hacer para combatir contra la pobreza? Qué felices seríamos en una sociedad que acabara con la pobreza, con la anemia de los niños, con el hambre de millones de personas. ¿Qué hacer para combatir esa pobreza que hace que tanta gente viva desilusionada, triste, que tengan que gastar todo el día para poder llevar un poquito de alimentos a la casa? ¿Qué hacer para que estos pobres nuestros, a quienes les pedimos que se cuiden de la pandemia, cuando no tienen agua en sus casas, cuando no tienen capacidad de comprarse mascarillas, ahora piden doble mascarilla y no sé qué más? ¿Con qué lo van a comprar? ¿Cuándo vamos a dejar de pensarnos como una sociedad justa si en realidad somos una sociedad llena de injusticias? Estamos ahora a puertas de unas elecciones que a todos nos han dejado traumados. ¿Y qué y por qué estamos ante unas elecciones así? Porque tenemos una población que está harta de todo, que está harta de la corrupción, que está harta de que no se les otorguen lo elemental para vivir, mientras nuestras autoridades se embolsan miles de millones de soles en vez de hacer las obras que se necesitan, la infraestructura que necesitamos, los hospitales que necesitamos. ¿Cómo es posible que aquí en Tacna, por ejemplo, hay un hospital a medio terminar, lleva no sé cuántos años sin ser terminado, y por otra parte el gobierno regional de Tacna se está haciendo una sede de 8 o 10 pisos, un edificio inmenso, y de esto están locos? ¿Cómo en tiempo de pandemia no terminan el hospital? No compran medicinas, no trabajan por el bien común. Es terrible. Necesitamos entonces, pues, ser conscientes de todas estas realidades que tenemos delante y tenemos que inculcar a nuestros jóvenes que la vocación política es algo importante en la vida cristiana. Necesitamos un cambio drástico de la política en el país. La política en el país ha sido de tal manera maleada y maltratada que nos sentimos avergonzados de nuestros políticos. Bueno, yo creo que ya les estoy cansando y yo quisiera que pensemos a ver qué podemos hacer para cambiar.
¿por dónde podemos enfocar nuestra conversión personal? Sí, tenemos que acercarnos más a Dios, pero tenemos que acercarnos a un Dios que nos pide solidaridad con los pobres. Tenemos que acercarnos a un Dios que nos pide cercanía con los jóvenes, comprensión de la realidad juvenil. Tenemos que acercarnos a un Dios que nos pide esa conversión ecológica, que aunque sea por cositas pequeñas, tratemos de cambiar. Tratemos de usar menos productos que dañan la naturaleza y que seamos testigos y que hablemos de usar menos plásticos, de usar menos comida chatarra, de no llenarnos de productos que después no sabemos qué hacer con ellos, que los botamos, etcétera, etcétera. Vamos a pedirle al Señor eso, que nos ayude y que podamos ir pensando en este año ignaciano, podamos ir pensando en cosas concretas, bajando a la realidad de nuestra vida para hacer que podamos vivir alegres, contentos, en paz, porque estamos encaminándonos en una vía de conversión, aunque sea una conversión pequeña, pero tiene que ser una conversión a nuestro alcance. No estamos en la ONU, ni estamos en el Congreso de la República, ni estamos en la casa. Entonces, ¿qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo hacer con mi familia? ¿Qué puedo hacer con mis hijos, con mi esposo, en el lugar en el que trabajo? Conformarnos con cosas pequeñas, pero con las cosas pequeñas se van construyendo las grandes. Pues muchas gracias y me da mucho gusto de verles a ustedes y a ver qué podemos hacer. Gracias. Ya. Agradecemos al Padre Carlos por su presentación, por su exposición y los invitamos a que si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, la podemos ir escribiendo en el chat. Bien, mientras se animan voy a ir leyendo algunos de los comentarios que nos han ido colocando. Bueno, nos comentaban mientras ibas explicando que Loyola es precioso, que han estado allí con una peregrinación por el camino de San Ignacio con el Padre Cardó, que también se hacen ejercicios en la vida corriente en Fátima. Y tenemos aquí una pregunta. Nos dicen, ¿cómo valorar el mundo de los jóvenes y de los adultos al mismo tiempo en esta época de una cultura del descarte permanente? Bueno, yo creo que la cultura del descarte es horrible, sobre todo cuando es el descarte de las personas. Cuando descartamos los desechos, bueno, eso está bien para descartar, pero descartar a las personas, eso es algo terrible, es un crimen. Y eso, contra eso siempre tenemos que estar, tenemos que oponernos siempre a descartar. Desgraciadamente, como repite muchas veces el Papa Francisco, estamos en una cultura del descarte. Se descarta a los ancianos, se descarta a los pobres, se descarta a los jóvenes. Solamente los que tienen acceso al poder y a la riqueza son tenidos en cuenta. Pero por ahí vamos muy mal. Creo que es... Perfecto. Muchas gracias, Papito. También tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo trabajar en cada uno de nosotros la conversión ecológica? Bueno, pues la conversión ecológica yo creo que de lo que se trata es de que caigamos en la cuenta que esta nuestra casa común, nuestro planeta, está en peligro y hay que cuidarlo. Como les decía antes, tampoco nosotros tenemos grandes posibilidades de influir en el mundo, pero sí tenemos
a nuestros pequeños niveles tenemos capacidad pues de plantar algún arbolito, tenemos la capacidad de usar menos productos tóxicos, menos plásticos, menos botellas, esas que están llenas por todo el mundo, botellas de Coca-Cola. Yo me acuerdo ir por la selva, por cualquier parte, todos los plásticos en las riberas de los ríos, aquí mismo en nuestro Chile, en nuestro río de Arequipa, cuánta basura. Ahora está un poco más limpio, pero me acuerdo que hicimos una campaña hace unos años y en un trecho pequeño del río sacamos no sé cuántos cientos de costales de plásticos. Tenemos que cuidar, y no solamente cuidar nosotros, sino invitar a la gente a cuidar. Esa es la conversión ecológica, convertirnos al cuidado de nuestro planeta, al cuidado de nuestro entorno, al cuidado de nuestros jardines, al cuidado del río. Y por ahí es por lo que nosotros podemos hacer. Luego, si hay campañas, que suele haber campañas así grandes en el mundo, que hay que firmar alguna protesta por cuestiones, pues también tenemos que sumarnos a cantidad de iniciativas que luchan y buscan una manera más sana de cuidar nuestro mundo, nuestra naturaleza. Tenemos una pregunta más. Nos dice, así como nos lo comenta Padre, que San Ignacio se decía en Loyola cuando leía el libro de los santos, si Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Me gustaría saber su comentario. ¿Qué haría San Ignacio hoy ante la pandemia y la política que vive el Perú? Y de esta manera yo mismo tratar de imitar. Bueno, Ignacio, yo creo que estaría por ahí como hizo cuando él le tocó vivir en Roma una época de peste, una peste que causó el hambre y las muertes y cantidad de dificultades al poco tiempo de llegar él a Roma, en el 1539, 38, 39, yo para las fechas soy muy malo. Hubo una peste y convirtió la casa de la compañía, donde vivía la compañía, la convirtió en un centro donde se alojaba la gente y donde se daba de comer a la gente. Y él iba buscando limosnas, iba buscando plata para cuidar a esas personas que serían, diríamos ahora, las personas descartadas. Ignacio trabajó y eso lo ha hecho Ignacio y lo han hecho muchos jesuitas durante nuestra historia, estar al lado de la gente pobre, tratando de ayudar, de aportar, de llevar esperanza. Yo creo que esa es nuestra misión. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, pues, para hacer eso tenemos que cuidarnos, porque, bueno, también en aquel tiempo se contagiaban. Ahí tenemos, por ejemplo, a San Luis Gonzaga, el patrono de los jóvenes, que se contagió en una peste en Roma, cargando enfermos y preocupándose de los enfermos. Entonces, bueno, nosotros, cada uno como pueda, estamos llamados a hacer algo. Yo no les pido que vayamos ahora por ahí, por las calles de Arequipa o por Lima o por donde sea, buscando los enfermos, pero sí podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Podemos colaborar, podemos ayudar a través de Cáritas. En Cáritas hay muchos voluntarios que van por todos los sitios, hay otras organizaciones, hay muchas organizaciones a través de las cuales, sin correr nosotros peligro, poder ayudar. Y si hay también gente dispuesta a apuntarse a esos voluntariados, pues bendito sea Dios. Yo creo que también eso es importante.
Bien, tenemos también aquí un comentario que nos dice tomar conciencia de las necesidades no solo materiales o espirituales, sino de acompañamiento físico con los más cercanos. Evitar ser indiferentes y eliminar el miedo que nos hace ser egoístas. Personas también que agradecen mucho tu charla, Papito, y tenemos otra pregunta más que nos dice, ¿qué podemos hacer los miembros de la Iglesia para convertir a más personas en esta aventura que nos impulsa Ignacio? ¿Qué tienen planificado para este año ignaciano? Bueno, yo la verdad, aquí tenemos, vamos a hacer los ejercicios aquí en Tacna, me imagino que en Arequipa también habrá algo parecido, los ejercicios en la vida diaria, que es una manera muy positiva y muy al alcance de todos de tener una experiencia espiritual profunda que al mismo tiempo de hacerla uno, pues puede ayudar a las personas que están en nuestros entornos espirituales. Podemos hacer, como decía antes, pues colaborar con estas agencias que se preocupan de las personas, Cáritas, etcétera. El acercamiento al Señor, el acercamiento a Dios, tiene que llevarnos al acercamiento al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo siempre son como las dos caras de la misma moneda. No podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Si lo separamos, nos dirá la primera carta de San Juan, somos unos mentirosos. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, estamos mal. Bueno, por ahí. Gracias, Papito. También tenemos algunos otros agradecimientos por las reflexiones que invitan a orar con el contexto personal, social, político y la conversión personal. Por la reflexión también tan necesaria en estos tiempos de incertidumbre, donde estamos llamados a ser mejores cada día desde nuestro ámbito. También te agradecen por darnos a conocer a Ignacio y así poder vivir conociendo cómo vivió. A cuidarnos desde casa e invitar el ejemplo de cuidar nuestro planeta. Y tenemos otra pregunta más que nos dicen, ¿es posible reconocer el caminar con los excluidos en una propuesta política? Por supuesto. ¿Cómo no va a ser? Debería estar el trabajo a favor de los pobres, la lucha contra la pobreza, pero hacer algo que no sea demagogia, porque aquí normalmente todas las propuestas que se hacen son demagógicas. Se hacen a la hora de pedir votos y luego a la hora de la verdad esas propuestas se quedan en el papel. Y tenemos una educación, un sistema educativo pésimo, una educación pública pésima, una sanidad hasta el perno. Resulta que todos los hospitales se han desbordado porque no hay camas UCI, no hay médicos especializados, no hay intensivistas, en fin. Si vamos recorriendo un poco el tejido social de nuestro país, vemos que está lleno de carencias, sobre todo para la gente más necesitada, la gente más pobre. Los otros tenemos más medios, tenemos seguros, tenemos nuestras posibilidades de cuidarnos más. Pero, evidentemente, que un buen político tendría que tener como meta la lucha por la pobreza y una planificación de cómo hacerlo. Desgraciadamente, carecemos de políticos que se preocupen seriamente de esas realidades. En el Perú, un país tan rico como es el Perú, es insultante que tengamos tanta pobreza. Pero, ¿cuántos miles de millones se han ido por el camino de la corrupción? Pues innumerables. Y esos miles de millones deberían de haber estado dirigidos a la lucha contra la pobreza, a la creación de puestos de trabajo, a la creación de
de ejércitos que cuiden el país, que en vez de deforestar la selva, foresten y forestemos los Andes. Sería una riqueza tan grande el forestar más el país y sería a largo plazo, pero aquí todo es el plazo inmediato y la demagogia y la desgracia. Estamos en una desgracia realmente. Y es muy triste la política en nuestro país. No sé si me, no sé si me he ido por las ramas, pero la verdad es que... Bien, finalmente tenemos unos comentarios de agradecimiento desde Guatemala, desde Costa Rica, también saludos, y bueno, nos comentan: necesitamos estar atentos con nuestra propia espiritualidad, pues de allí salen las decisiones grandes y pequeñas, decidirnos a conocer y seguir a Jesús, y en ese proceso nos será dada la iluminación, así como sucedió a Ignacio en el Cardoner. El agradecimiento nuevamente, Papito, la invitación también, saludos desde Guayaquil, desde los distintos lugares que están, y Qué también barbaridad. el agradecimiento por hacerlos reflexionar sobre las preferencias apostólicas. Qué barbaridad, ¿eh? Estás internacional, Carlos. Sí, estamos el centro Loyola de Arequipa, no yo. Padre Emilio. Ya. Bueno, llega el momento de agradecerte y cerrar esta charla. Entonces, sí, creo que a todos nos ha ayudado mucho. Agradecían especialmente el recorrido por la vida de San Ignacio, ¿no? Que nunca lo hemos visto de forma tan detallada. Yo creo que eso nos ayuda a entender, ¿no? Lo de la herida de Pamplona, lo que viene después, el tema de cómo surge el discernimiento. Entonces, eso creo que nos ayuda mucho, y la charla en general. Y también es interesante las posibilidades de la virtualidad, ¿no? Nos han saludado desde varios países de Latinoamérica. Increíble, sí. No solo desde Lima, pero desde varios países de Latinoamérica.